Buenas noches. Mi nombre es Ana Rubí Díaz de Marcos y vamos a compartir esta noche el tema de dones y carismas del Espíritu Santo. Bien. ¿Qué son los dones y los carismas del Espíritu Santo? Los 7 dones del Espíritu Santo ya los conocemos, los hemos experimentado y es de lo que más hablamos hoy en día en la Iglesia Católica, ¿no? Y sin embargo, a través de este seminario de vida del Espíritu, a través de esta efusión que vamos a recibir, el Señor nos va a regalar algo más, un complemento. Decía por ahí que es un regalo para poner al servicio de los demás, los carismas, ¿no? Vamos a ver. Bien, nos encontramos viviendo este seminario. Hemos ido paso a paso, tema a tema, conociendo más al Señor, ¿no? A nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, los pasos que debemos dar para continuar creciendo en nuestra fe, desarrollando nuestra madurez cristiana. Y ahora vamos a ir conociendo un poco más, vamos a experimentar en nuestra propia carne, en nuestro propio ser, la experiencia de los apóstoles con el Espíritu Santo. Dice en Hechos 1:5, ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Ese es Jesús antes de ascender a los cielos, ¿no? Que les anuncia este bautismo. Y yo creo que a esta altura los apóstoles ya habían visto la resurrección de Jesús y como que prestaron más atención ahora, ¿no? Cuando Jesús les dice que va a llegar un bautismo en el Espíritu Santo. Porque quizás cuando él decía, resucitaré al tercer día y ustedes me verán cómo los sacerdotes, los maestros de la ley me van a maltratar, y ellos decían, sí, ¿cómo será? No, bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Qué dice el maestro? No, no es que no le creyeran, sino que no les cabía en la cabeza que podía pasar algo así. Y sin embargo, luego de la resurrección, ya Jesús les anuncia un bautismo en el Espíritu, ¿no? Y es de esta efusión a lo que se refiere el Señor. La efusión del Espíritu Santo ya nos está causando una expectativa. Vamos a saber qué pasa, qué dones recibiremos, qué maravillas hará a través de nosotros el Señor. Y recordemos que el Espíritu Santo es el alma de la iglesia, ¿no? Confirma la victoria pascual y configura la comunidad creyente con sus dones y carismas. ¿Cómo será esto? Bien, como les decía, los dones del Espíritu Santo, dentro de ellos el principal es el amor, que es el que mueve, el que nos guía, el que nos ayuda a continuar en el servicio, a perseverar en la fe, a seguir tras Jesús y a conocerlo más, acercándonos a su plena presencia en nuestra vida. Un carisma viene del término caris, que viene de gracia, don gratuito. El carisma es una gracia, un regalo, un don de Dios que da a cada persona, a cada individuo, para poner al servicio de la iglesia, concretamente en la comunidad donde estamos participando. Y en cumplimiento de la promesa de Jesús, que está en Marcos 16, 17 y 18, dice, estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios y hablarán en nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes, y si beben algún veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. La manifestación del Espíritu que se da a cada uno es para el provecho común. Primera de Corintios 12, 7. Los carismas se complementan unos con otros y esto nos permite la unidad, armonía y cohesión en el Espíritu.
San Pablo lo señala en su primera carta a los Corintios. ¿Puedes leer aquí? Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro el don de la fe por el Espíritu, a otro el don de hacer curaciones por el único Espíritu, a otro poder de hacer milagros, a otro profecía, a otro reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal espíritu, a otro hablar en lenguas, a otro interpretar lo que se dijo en lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu que da a cada uno como quiere. Palabra de Dios. Esta primera carta a los Corintios, Pablo desarrolla un poco más qué son los carismas, cuáles son esos dones espirituales que el Espíritu Santo reparte entre los fieles. De repente hemos escuchado hablar, ¿no? Hemos escuchado esta lectura otras veces, quizás hemos pasado rápidamente por esta, ¿no? Por esta visión, digamos, de la obra del Espíritu Santo, ¿no? Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, el don de la fe, el don de hacer curaciones, el poder de hacer milagros, profecía, a otro reconocimiento de lo que viene del bueno, mal espíritu, hablar en lenguas, ¿no? E interpretar lo que se dijo en lenguas. Todo esto es obra del mismo espíritu y es algo que nosotros, entregándonos al Señor en esta efusión que vamos a tener, podríamos recibir de parte del Espíritu Santo. Esta unidad en el Espíritu es posible si todos los dones están al servicio del amor. Y sin él no son nada, no construyen ni edifican. El Espíritu Santo actúa en la iglesia a través de una gran variedad de dones. Vamos a leer 1 Corintios 12:4. Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. En Romanos 12:6. Y tenemos carismas diferentes según el don que hemos recibido. Si eres profeta, transmite el conocimiento que se te da. Y les invito a buscar estas siguientes palabras, si las pueden anotar. 1 de Timoteo 4:14, 1 de Pedro 4:10, para seguir enriqueciendo nuestro conocimiento de estos dones espirituales. Que como aquí se listan, palabra de sabiduría, fe, palabra de ciencia, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. Hay muchos más dones, ¿no? Asociados con estos, pero por eso esta no es una lista única. Pero estos son los que vamos a ir estudiando y los que vamos a revisar ahora. Y nuestra Madre, la Virgen María, la mujer llena de gracia y esposa del Espíritu Santo, intercede por nosotros para que seamos colmados y enriquecidos con las gracias que Dios nos da. El mismo Espíritu Santo distribuye gracias especiales entre los fieles de cualquier condición, distribuyendo a cada uno según quiere sus dones, con los que los hace aptos y prontos para ejercer las diversas obras y deberes que sean útiles para la renovación y la mayor edificación de la iglesia. Los diversos carismas y dones con los que el Padre colma a la iglesia son para crecer en armonía, en la fe y en su amor.
Vamos a comenzar leyendo, vamos a conocer un poco más la palabra de sabiduría. Es el carisma que nos ilumina en el conocimiento necesario y las palabras apropiadas para defender la fe, dar testimonio del Señor, solucionar un problema difícil, un problema en el servicio, un problema a veces inclusive en la vida diaria, ¿no? Ver la manera de realizar un plan que el Señor nos ha mostrado individual o comunitariamente. La palabra de sabiduría es distinta de la sabiduría intelectual humana. El Señor nos la da para profundizar en el mensaje y en sus criterios, así como para juzgar sabiamente los acontecimientos y realidades. Es una iluminación directa de Dios en la persona, que sirve de orientación cuando no se sabe qué hacer o responder en una situación problemática concreta. Bueno, el hombre que recibió este don de la sabiduría de manera suprema, ¿no? Salomón, cuando resuelve la disputa entre las dos mujeres que peleaban por el mismo bebé. El juicio de Salomón. Fueron dos prostitutas al tribunal del rey. Una de ellas le dijo: Señor, atiéndeme. Esa mujer y yo vivíamos en la misma casa y en esa casa di a luz a un niño. 3 días después del parto, ella dio a luz también a un niño. Estábamos juntas. Ninguna persona extraña estaba con nosotras. Éramos las únicas en la casa. Pues bien, durante la noche murió el hijo de esa mujer porque ella se acostó encima de él. Entonces se levantó a medianoche, tomó a mi hijo que estaba a mi lado mientras yo dormía, lo acostó a su lado y puso al niño muerto al lado mío. Por la mañana, cuando me levanté para dar de mamar a mi hijo, vi que estaba muerto. Pero al mirarlo con más atención, me di cuenta de que no era el hijo que había dado a luz. En ese momento, la mujer se puso a gritar: mi hijo es el que está vivo y el tuyo es el que está muerto. Y la primera replicó: no es cierto, tu hijo es el que está muerto y el mío está vivo. Y ambas discutían en presencia del rey. El rey tomó la palabra. Tú dices: mi hijo está vivo y el tuyo está muerto. Y tú dices: no, porque es tu hijo el que está muerto mientras que el mío está vivo. El rey ordenó: tráigame una espada. Le llevaron al rey una espada. Entonces el rey dijo: corten en dos al niño que está vivo y denle una mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer cuyo hijo estaba vivo dijo al rey, porque se le conmovieron sus entrañas de madre: no, por favor, señor, denle a ella mejor el niño que está vivo, pero que no lo maten. Pero la otra replicaba: pártanlo, así no será ni mío ni tuyo. El rey entonces decidió: den el niño que está vivo a la primera, no la maten porque ella es madre. Palabra de Dios. Todo Israel oyó hablar de la sentencia que había pronunciado el rey. Desde entonces hubo un gran respeto por el rey porque se veía que la sabiduría de Dios estaba con él cuando administraba justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien. Dentro de nuestra comunidad, el Señor va a derramar los dones que necesitamos para compartir, para ayudarnos en las tareas y en las labores que tenemos que realizar. Este don de la sabiduría es particularmente importante y necesario en nuestra comunidad. La persona que lo recibe realmente es una gran ayuda y una iluminación de Dios importante para ayudarnos a la dirección de la comunidad, para resolver situaciones difíciles, para ayudar a alguna persona en un momento de necesidad, cuando se necesita escuchar una palabra de parte de Dios, una respuesta, ¿no? Y este don particularmente nos va a ayudar muchísimo y estamos seguros de que el Señor nos lo va a regalar a través de, puede ser de uno o de varias personas dentro de la comunidad. El don de la palabra de ciencia o de conocimiento.
Es una revelación sobrenatural de hechos, situaciones, sucesos pasados, presentes o futuros que no son conocidos por medios humanos y que Dios lo revela a nuestra inteligencia. Muchas veces este don se manifiesta porque Dios quiere participarnos conocimientos concretos con un fin especial, los cuales comunica a nuestra mente como si fuera el diagnóstico de un problema, de un estado de ánimo o de una situación. Este conocimiento exige ser comunicado a los demás. En algún caso, tenemos por ejemplo el profeta Natán, a Jesús cuando ya venía a prestarlo en Getsemaní, en Marcos 14, 42. Levántense, vámonos, ya viene el que me va a entregar. Jesús ya sabía que venían a apresarlo, venía Judas, ¿no? Pedro cuando conoce que llegan a conducirlo a la casa de Cornelio, y Ananías en Hechos 9, 10, 16. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él, aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, vete enseguida a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrarás rezando, pues acaba de tener una visión. Un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Palabra de Dios. Bien, la palabra de ciencia o de conocimiento es una iluminación del Señor que nos ayuda en momentos clave. Por ejemplo, ¿no? Quien tenía este don es San Padre Pío de Pietrelcina, que al confesar a una persona le hacía saber, decía recordar, ¿no? De repente algún otro pecado que se le había olvidado, o algún pecado que no quería decir, ¿no? Él tenía ese conocimiento de parte de Dios para ayudar a una correcta confesión a las personas, ¿no? En algún momento, cuando oramos por sanación, en algún momento el Señor también le da esta palabra de ciencia o conocimiento a una de las personas para saber por qué orar, ¿no? Cuando hay que orar por una persona en particular, ¿no? Un sacerdote muy querido también, él nos mencionaba que cuando oraba por las personas, el Señor le daba, ¿no? Un conocimiento. Había una señora que tenía unos dolores terribles por una artritis deformante, y él orando por la señora para que el Señor le sane, el Señor le iluminó y le dijo que primero la señora tenía que perdonar, ¿no? Y por esa falta de perdón era que ella estaba teniendo esa deformidad en sus huesos y en su cuerpo, ¿no? Entonces, la oración no era pues de sanación, ¿no? Sino de perdón, ¿no? Ayudarle a la señora a perdonar para poder sanar esa dolencia física. El don de fe. Esta clase de fe es aquella que Cristo concede a algunos como don gratuito, ¿no? No es solamente la fe de dogmas, la fe de creer en Dios, sí, pero esta fe va más allá, va como una confianza total en Dios, ¿no? Para desarrollar también la misión que Él nos puede dar, ¿no? Quien tiene esta fe, como dice el Señor, vete de aquí a un cerro y el cerro se moverá, ¿no? Cuando el cristiano cree sin dudar en su corazón que Dios actúa, entonces ha recibido el don de la fe. La fe de un pagano. Cuando terminó de enseñar al pueblo con estas palabras, Jesús entró en Cafarnaúm. Había allí un capitán que tenía un sirviente muy enfermo, al que quería mucho, y estaba a punto de morir.
Habiendo oído hablar de Jesús, le envió a algunos judíos importantes para rogarle que viniera a salvarlo a su siervo. Y llegaron donde Jesús y le rogaron insistentemente, diciéndole: este hombre se merece que le hagas este favor, pues ama a nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaban ya lejos de la casa cuando el capitán envió unos amigos para que le dijeran: Señor, no te molestes, pues ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Por eso ni siquiera me atreví personalmente donde de ti. Basta que tú digas una palabra y mi sirviente se sanará. Yo mismo, a pesar de que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le ordeno a uno vete, va, y si le digo a otro ven, viene, y si digo a mi sirviente haz esto, lo hace. Al oír estas palabras, Jesús quedó admirado, y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: les aseguro que ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los enviados regresaron a casa, encontraron al sirviente totalmente restablecido. Palabra de Dios. Bien, como dice, ¿no? Una palabra tuya bastará. Esa fe expectante, esa fe que cree, que confía en el Señor, ¿no? Es realmente un don de Dios, más allá de lo que podemos ver en la realidad. Esa fe es la que nos mueve, ¿no? En una oportunidad, estando organizando un retiro nacional, ya estábamos esperando que lleguen los hermanos de todo el Perú, estaban Huayco, en la casa de retiro, arriba era en Chosica, y muchos de los hermanos que venían del centro del Perú iban a bajarse directamente ahí, y ya no había, era muy difícil pues encontrar otro lugar donde hubiera tanto espacio, etcétera, ¿no? Entonces, todo el mundo fuimos corriendo a la capilla, los servidores, a pedir al Señor, pero yo comencé a tener una emoción tan grande de que Dios iba a obrar, ¿no? Que si el Señor permitía que eso sucediera, era porque Él iba a obrar. Y era un gozo tan... Todo el mundo estaba desesperado, pensando, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Pero en mi corazón solo cabía el gozo de saber que Dios estaba obrando, que Dios iba a hacer. Y de verdad, una casa, bueno, la casa de retiro que conocíamos más cercana, canceló el retiro que tenía para recibirnos con todo el grupo eran como 250 servidores de todo el Perú que llegaban, y ahí se pudo realizar el retiro y tuvimos una gran bendición del Señor porque junto a la casa estaban los seminaristas y tuvimos un apoyo extraordinario realmente en oración y en bendiciones para todos los hermanos que llegaron de todo el Perú. Entonces, el Señor nos regala ese don de confiar más allá de lo que podemos ver, ¿no? El don de la fe. El don de curaciones, también llamado el don de sanación. Jesús, cuando estuvo aquí, pasó la mayor parte de su tiempo sanando personas, ¿no? Corporal, o sea, físicamente, psicológicamente, moralmente, espiritualmente. Y era uno de los signos, y es uno de los signos que Él ha prometido a los que hacemos la misión, ¿no? Para lograr la sanación se requiere una fe expectante y confiada, y sobre todo de mucho amor. El don de sanación es un don que se da a personas que tienen mucho amor para dar, porque a través de ese amor podemos tocar el corazón de Dios y ayudar a esa persona a encontrar esa sanación que necesita. El don se da a cualquier persona que lo pueda hacer, llevar a cabo, ¿no? No es para muchas personas especiales. Digamos que este don hace humilde a la persona, porque realmente la persona sabe, vive, experimenta que es Dios el que obra, ¿no? Y es un don que también nos ayuda mucho al servicio, a la evangelización. Vamos a escuchar este milagro de sanación.
Tomarán con sus manos serpientes y, si beben algún veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Así es. A menudo, como dice, se acompaña con la imposición de las manos. Realmente es Dios el que obra a través de la persona. El padre Emiliano Tardif era un sacerdote con un ministerio muy importante de sanación. El Señor lo usaba en la Eucaristía, ¿no? A través de la oración de sanación, y las personas llegaban, conseguían esa sanación física, pero también los acercaba muchísimo, ¿no? A la presencia de Dios. Los ayudaba a acercarse más al amor de Dios y a ser más santos, ¿no? Este don es parte importante también de toda comunidad. El don de milagros. En la Biblia tenemos muchos milagros, ¿no? Nos da, el Señor nos da también este don a través de su Espíritu Santo. No es una magia arbitraria, no es un logro para publicarlo, sino más bien el Señor lo permite y lo da cuando es necesario para la evangelización de su iglesia. Bien, el milagro es un signo del poder y del amor de Dios, que quiere salvar al hombre y a todos los hombres. Es un hecho extraordinario que no encuentra explicación en la ciencia y escapa a las leyes naturales conocidas. Los milagros son signos que acompañan la evangelización, ¿no? Se siguen realizando en la iglesia y son manifestaciones que alimentan nuestra fe. Al anochecer, la barca estaba en medio del lago y Jesús se había quedado solo en tierra. Jesús vio que sus discípulos iban agotados de tanto remar, pues el viento les era contrario, y antes de que terminara la noche fue hacia ellos caminando sobre el mar, como si quisiera pasar de largo. Al verlo caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma, y se pusieron a gritar, pues todos estaban asustados al verlo así. Pero Jesús les habló, ánimo, no teman que soy yo, y subió a la barca con ellos. De inmediato se calmó el viento, con lo cual quedaron muy asombrados, pues no habían entendido lo que había pasado con los panes, tenían la mente cerrada. Bien, cuando Jesús camina sobre las aguas, bueno, el Señor en otro momento llama a Pedro, ¿no? Le dice, Señor, que yo también camine como tú, y el Señor dice, ven, ¿no? Y muchas veces esa es la forma en que debemos obrar, no solo con este don de milagros, ¿no? Sino con todos los dones que el Señor nos va a regalar. Porque mientras que miremos a Jesús, vamos a poder hacer maravillas, vamos a poder servir al Señor, ¿no? Como realmente a Él le agrada. Estos dones nos los va a regalar para ponerlos al servicio, ¿no? Y nosotros tenemos que continuar ese camino hacia la santidad. Estos dones nos van a ayudar a ver realmente la presencia de Dios, pero por sí mismos no nos van a hacer más santos. Nosotros tenemos que continuar nuestro trabajo de camino a la santidad. Es importante que nosotros hagamos ese esfuerzo, demos nuestro paso como Pedro, pero sin dejar de mirar a Jesús, como en esa palabra del caminar sobre las aguas. El don de milagros se sigue manifestando. Una hermana que se da ese testimonio de que tiene ese don, ¿no? Ella en un hermano me comentaba, en un retiro era necesario que cada persona, las 97 personas que estaban participando en ese retiro, tenían que hacer una oración particular mirando la imagen de el hijo pródigo, esta imagen que tuvo mucha difusión cuando estuvimos haciendo el año del Padre, el año del Hijo y el año del Espíritu Santo. Y habían ido a la librería Paulinas a comprar las estampas para que cada persona del retiro la tenga, ¿no?
Entonces compraron 90 estampas y la monjita de la librería contó una por una y se las entregó bien envueltas al hermano. El hermano llegó a la casa de retiro y eran 97 personas en el retiro. Y entonces estaban preocupados porque iba a faltar la estampa para 7 personas que habían llegado al retiro. Entonces el hermano le comenta a esta hermana que tiene el don de milagro y ella le dijo, bueno, si Jesús multiplicó los panes, ¿por qué no va a multiplicar su imagen, ¿no? O esta imagen del Padre, ¿no? Para que todos puedan tener esa bendición de Dios. Empieza entregando desde adelante, perdón, desde atrás hacia adelante las estampitas. Ella oró por las estampas y le entregó el paquete, así tal cual había llegado de la librería. El hermano comenzó a entregar desde atrás para adelante y todo el mundo tuvo su estampa en ese retiro, gloria a Dios. Porque Dios se sigue manifestando y sigue obrando esos milagros, pequeños y grandes también, ¿no? Conforme a la necesidad y todo con miras a esa evangelización, a que lo conozcan, den testimonio y lo amemos más. El don de la palabra de profecía es uno de los medios que Dios usa para manifestarnos su voluntad. A través de este don, Dios comunica al hombre sus propios pensamientos para dar un mensaje a una persona, a un grupo de individuos o a la comunidad. Aunque la palabra de profecía puede ser de predicción, ¿no? Que es, para nosotros lo usamos más como un sinónimo de profecía. Usualmente el mensaje se enfoca en una verdad ya conocida, la cual hace falta recordar en ese momento. Si confiamos y nos disponemos a ser usados por Dios, Él mismo nos confiará su mensaje, requiriendo para ello estar en íntima comunión con Él. La palabra de profecía sirve para alentar, reconfortar, corregir, prevenir, mostrar una mala conducta, anunciar el perdón y mostrar nuevos caminos. San Pablo da mucha importancia al don de profecía. Vamos a escuchar. ¿Estará bien esto? Debo rezar con mi espíritu, pero también con mi mente. Cantaré alabanzas con el espíritu, pero también con la mente. ¿Sí? Corintios. Ya. 14, el 1 al 5. Lo pone en primer lugar y aconseja, busquen el amor. Busquen el amor y aspiren a los dones espirituales, especialmente al don de profecía. El que habla en lenguas habla a Dios, pero no a los hombres, pues nadie le entiende cuando habla en espíritu y dice cosas misteriosas. El que profetiza, en cambio, da a los demás firmeza, aliento y consuelo. El que habla en lenguas se fortalece a sí mismo, mientras que el profeta edifica a la iglesia. Me alegraría que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más me gustaría que todos fueran profetas. Es mucho mejor tener profetas que quien hable en lenguas, a no ser que haya quien las interprete y así toda la iglesia saque provecho. Es mucho mejor hablar como profetas. Les comparto que el año pasado, el 2020, en el mes de febrero, se realizó una asamblea mundial donde hubo oración, hubo oración de parte de muchos líderes de la renovación carismática. Y en esta asamblea, el Señor inspiró una profecía. Esta hermana, la hermana Patty Gallagher, decía que el Señor le había dado esta profecía que íbamos a empezar, iba a haber un tiempo en el cual las personas nos íbamos a reunir a alabar a Dios en plataformas. Y entonces la hermana decía, plataformas, la única plataforma que ella conocía era la plataforma petrolera, ¿no? Y cuando Dios ha ido mostrando todo esto, o sea, cuando ya hemos ido reuniéndonos en estas plataformas de Zoom, de Meet, y sabrá Dios cuántos aplicativos más habrán en el mundo,
es cuando hemos descubierto que esta profecía, o sea, realmente, ¿no? Era una profecía, ¿no? Se estaba adelantando al tiempo para mostrarnos la voluntad de Dios, ¿no? Bien, el discernimiento de espíritus. El don de discernimiento, el don de discernimiento nos permite reconocer el origen y la inclinación que mueve a una persona ante una situación concreta. El discernimiento de espíritus nos ayuda a ver, a saber si esto viene del buen o del mal espíritu, ¿no? Si es su propio ser humano el que lo mueve o si lamentablemente se está dejando guiar por el espíritu del mal, ¿no? Es útil para reconocer también si los apostolados que realizamos y los medios que empleamos son los que quiere el Señor. Y siempre discernir sin apagar el espíritu. El cardenal Suenens, que es uno de los primeros cardenales en reconocer los carismas que el Señor estaba regalando a través del Espíritu Santo, nos ayuda y nos aconseja, ¿no? El discernimiento de espíritus es un carisma muy difícil de manejar, para el cual se requiere tener una especial discreción, recordando siempre la invitación de San Pablo de cara a las manifestaciones del Espíritu. No apaguéis el Espíritu, pero examinadlo todo y retened lo bueno. Por eso siempre es bueno el someternos al discernimiento de la comunidad. ¿Bien? Pablo y Juan también lo recomiendan. No se fíen de cualquier inspiración. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. ¿Quieren reconocer al Espíritu de Dios? Todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías que ha venido en la carne, habla de parte de Dios. En cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios, es el mismo espíritu del anticristo. Han oído que vendría un anticristo. Pues bien, ya está en el mundo. Ustedes, hijitos, son de Dios y ya han logrado la victoria sobre esta gente, pues el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso su lenguaje es el del mundo y el mundo los escucha. Nosotros, en cambio, somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no conoce a Dios no nos hace caso. Así es como reconocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Amén. Toda comunidad está llamada a pedir humildemente este don, consiguiéndolo para el beneficio nuestro y de la iglesia. Entonces, el buscar siempre la voluntad de Dios y el pedir este don para la comunidad, para poder discernir correctamente qué es lo que viene de Dios, ¿no? Porque a veces los impulsos humanos, ¿no? Sin necesariamente que haya maldad, pero a veces esos impulsos nos mueven a alejarnos de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, continuemos. El don de lenguas o la glosolalia. El Espíritu Santo puede hablar a través de nosotros en un lenguaje que la mente no puede comprender, que es el hablar en lenguas. En Romanos 8:26, Somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros, con gemidos inefables. así es, y se puede manifestar de tres formas. La oración en lenguas. La persona ora a Dios pronunciando sonidos que no entiende en un lenguaje que no conoce, pero dejándose guiar por el Espíritu, pues es el Espíritu de Dios quien ora dentro de nosotros. El canto en lenguas es cuando la oración en lenguas adquiere una musicalidad y ritmo muy particulares que el Espíritu Santo mueve en armonía, ¿no? Cuando hay varias personas en la comunidad que tienen este don, llega
darse un canto, ¿no? Una canción que se hace oración, que da paz, que da, que nos llena de la presencia de Dios. La tercera manifestación es el mensaje en lenguas, que es un discurso que se manifiesta después de la oración, cuando hay un silencio que el Señor suscita, se puede dar este discurso que debe ser interpretado, ¿no? Por otra persona. El Señor, así como regala este discurso en lenguas, también regala la interpretación. Les comparto que una hermana muy preciosa en el Señor, que tiene el don de la música, ella con su piano viaja evangelizando por todo el mundo, ¿no? Y nos contaba de que en una reunión de intercesores tuvieron que reunirse en un patio de un colegio porque en la parroquia hubo un problema y tuvieron que salir de ahí intempestivamente y reunirse en el patio del colegio, al aire libre. Ella estaba tocando su piano y haciendo oración todos juntos, intercediendo. Cuando de pronto, en medio de la oración, comenzaron un cántico en lenguas y llegó una bandada de aves, loros, aves, ¿no? Eran un montón de aves que comenzaron a cantar junto con ellos, ¿no? Y ella, pues, ¿qué es música? Y decía, todos estábamos en la misma sintonía, en la armonía del sol, y todos estaban cantando, las personas y las aves, alabando a Dios en la misma armonía en lenguas y las aves con su graznido, que se hizo un todo de alabanza para el Señor, ¿no? Cómo Dios nos puede motivar y mover de tal manera el corazón y darnos esos dones tan preciosos de orar, cantar en lenguas, ¿no? Que nos une en una sola armonía hasta con la naturaleza, imagínense. Es una bendición muy grande. El orar en lenguas es un signo de la presencia de Cristo y del Espíritu Santo en la comunidad. El ejercicio de este... Hola, ¿escuchas? Bien, el Espíritu Santo, ¿sí? Gracias. Nos ayuda a madurar y fructificar la oración personal y la oración comunitaria. A ver. Y ahora sí. El don de interpretación en lenguas, como les comentaba, es como decir la traducción de un lenguaje, del lenguaje en lenguas, ¿no? Hay personas que lo tienen y a veces no necesariamente este mensaje, ¿no? También pueden reconocer el sonido y lo que se está diciendo en una alabanza en lenguas o en una oración en voz alta en lenguas, ¿no? El Señor regala los dones como quiere y a quien quiere, y en el momento dado también nos puede dar un mensaje a través de esta interpretación. Ahora veremos los frutos del Espíritu Santo. La obra del Espíritu no queda allí. Cuando Él actúa en nosotros, brotan en nuestro ser diversas manifestaciones que nos dan mucha más riqueza espiritual. Los frutos son la obra del Espíritu Santo en nosotros. Estos frutos son visibles, digamos, hasta cierto punto, los podemos experimentar en la otra persona, ¿no? Un árbol bueno da frutos buenos, ¿no? Y el árbol malo, sus frutos serán malos, porque el árbol se conoce por sus frutos. San Pablo nos habla en Gálatas 5, 22, 23. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condenan ninguna ley.
Amén. Si los frutos del Espíritu se manifiestan en nuestras vidas, son una demostración incuestionable de que estamos caminando hacia la santidad. Si carecemos de ellos, será para nosotros motivo de preocupación, pues no seremos más que bronce que resuena y campana que retiñe. Vamos a conocer un poco más estos frutos y vamos a examinar cómo se están manifestando en nuestras vidas. El fruto del Espíritu es el amor. El amor es servicial, se da sin condiciones y se debe mostrar en todas nuestras acciones y reacciones. Debemos dar y manifestar amor y no quedarnos solo en palabras y gestos, pues el verdadero amor es mucho más profundo y va más allá que un sentimiento. Es una decisión. Teniendo en nosotros el amor de Dios, es más fácil amar a nuestros hermanos, incluso a nuestros enemigos. Del amor brotan todas las manifestaciones del Espíritu Santo. Aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, sería como bronce que resuena o campana que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios y la ciencia entera, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta el amor, nada soy. Aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificara mi cuerpo, pero gloriarme, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla. No actúa con bajeza ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra del injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. El amor nunca pasará. Las profecías perderán su razón de ser. Callarán las lenguas y ya nos servirá el saber más elevado. Palabra de Dios. Entonces, ¿cómo estamos con este fruto del Espíritu Santo? ¿Lo estamos manifestando en nuestra vida? El segundo fruto del Espíritu es el gozo, la alegría. El gozo que brota de una fuente íntima y profunda que no solo es una respuesta emocional, este gozo que nos acompaña aún en las dificultades, aún en los problemas. Ese gozo que llena el corazón y que nos permite continuar con esperanza, ¿no? Que se basa en el amor de Dios y alimenta siempre nuestra fe y nuestra esperanza y es permanente, porque sale de lo más profundo del espíritu, que también lo expresamos en una alabanza jubilosa, cuando nos dejamos llevar por la presencia de Dios y le cantamos a nuestro Dios a pesar de las dificultades. Ese es el gozo que es fruto del Espíritu Santo. El otro fruto del Espíritu Santo es la paz. Es permanecer serenamente y en calma interior. Tener orden en relación a Dios, a nosotros mismos y a los demás. Los centuriones, los soldados romanos se sorprendían de la paz que transmitían los primeros cristianos antes de ser llevados a la presencia de los leones. Se asombraban de la paz que había en las personas que aman a Dios, que creen, que confían en el Señor. Y a eso debemos nosotros también apuntar, dar el fruto, este fruto que es paz, transmitirlo a los demás, que las personas vean, ¿no? Que esta paz viene de Dios y que va más allá de las situaciones que podamos estar viviendo. Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación, el odio, y de los dos pueblos ha hecho uno solo, en su propia carne. Continuamos con el fruto de la paciencia.
o la comprensión de los demás. La persona que es comprensiva es la que soporta a los demás. Se domina a sí mismo con paciencia constante, se pone en el lugar de otro, siendo paciente ante las flaquezas de su prójimo. 13, 4, 5. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla. No actúa con bajeza ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. Así es, comprender a los demás y tener esa paciencia que viene de Dios. El fruto es generosidad. El saber ver necesidades de otros y responder a ellas en forma calurosa y amable sin sentirse por ello necesario. La persona generosa es aquella que da o se da con amor sin esperar nada a cambio. Da no solo lo material, sino sobre todo su tiempo, su energía, sus dones y capacidades, poner al servicio de sus hermanos todo lo que ha recibido de Dios. El generoso es un verdadero pobre de espíritu. El fruto del espíritu es bondad. Ser bondadoso es actuar con el hermano como Jesús actuaría. Sacar del corazón las cosas buenas con las que Dios nos ha bendecido. Lucas 6:45. Así, el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón, mientras que el malo, de su fondo malo, saca cosas malas. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Así es. Como hijos de la luz debemos actuar con bondad. El fruto de la fidelidad. Quien es fiel es alguien en quien se puede confiar, que sabe guardar secretos y cumple compromisos. Antepone su deber a sus propios deseos e intereses. La persona que es fiel fundamenta la confianza en la comunidad. La falta de fidelidad y lealtad crea desconfianza y divide la comunidad. Pidamos este don para nuestra comunidad, para poder ser fieles unos con otros y con el Señor principalmente. El patrón le dijo, muy bien, servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Palabra de Dios. Seguimos con el siguiente fruto del Espíritu, que es la mansedumbre. No es pasividad, es más bien fortaleza, pero bajo control. Mansedumbre significa suavidad, moderación. Es lo contrario a la altanería y la arrogancia. Con mansedumbre es que se debe amonestar a los hermanos de la comunidad. Un servidor del Señor no debe ser peleador, sino comprensivo con todos, buen pedagogo, paciente en las incomprensiones. Así es. El fruto del Espíritu es templanza. Templanza o dominio propio. Es nuestra fortaleza interior. Significa ejercitar el poder o autoridad sobre los deseos de la carne, poniéndolos bajo el dominio de Jesús. Es tomar una decisión tranquila, siendo guiado por su espíritu. La persona que tiene templanza, que tiene dominio propio, es capaz de dominarse en todos los aspectos de su vida. Bien. Enójense, pero sin pecar, que el enojo no les dure hasta la puesta del sol. Así es. El dominio propio tiene que ver con el saber dominar el cuerpo, ¿no? Saber medir
medir las reacciones y tener ese equilibrio, digamos así, de nuestras emociones. Bien, ¿cómo cultivamos los frutos del Espíritu Santo? Así como los frutos de un árbol indican el árbol que los ha dado, así los frutos del Espíritu Santo indican su presencia y actividad en nuestra alma. Debemos tener en cuenta 3 cosas. El amor que nos dispone a ponernos en la mente de Cristo, imitándole en todo. En Cristo se manifiestan todos los frutos del Espíritu Santo, todos los carismas y todos los dones. Él es nuestro modelo a seguir. Dejar que Jesús sea el Señor, que Él nos transforme y discipline. Si nos rendimos ante Jesús y proclamamos que es nuestro Señor, el Señor de nuestra vida, el Señor de todo nuestro ser, Él hará que demos estos frutos de santidad. Y por último, cooperar con el Espíritu Santo olvidándonos de nosotros mismos. Nos disponemos a servir a los demás y dar los frutos que Dios quiere que demos. Por lo demás, hermanos, todo cuando hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. Todo cuanto habéis aprendido y recibido, y oído y visto en mí, ponedlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros. Palabra de Dios. Los carismas son armas para derrotar al enemigo. Son herramientas para construir en el nombre del Señor la casa de Dios. Y son ornamentos para la belleza de la esposa de Cristo, la iglesia. Tenemos que considerar que podemos aprovechar estos carismas, ¿no? Que el Señor nos va a regalar. Aprovechar estos dones que el Espíritu Santo nos va a dar, nos va a reavivar la efusión, ¿no? Y nos va a regalar nuevos también, ¿no? Y consideremos que realmente un carisma, un don bien aprovechado, realmente es un arma para defendernos del enemigo. Es una herramienta con la cual podemos construir, evangelizar, ¿no? Llevar la palabra del Señor con muestras, con signos de su presencia. Y es un ornamento para la belleza de nuestra iglesia, porque realmente haciendo buen uso de estos carismas, de estos dones que nos da el Espíritu Santo, vamos a hacer bella nuestra iglesia, vamos a embellecerla, vamos a darle ese gozo, esa alabanza, esa sabiduría, esa profecía. Todo esto que el Señor nos regala son adornos para nuestra iglesia. Cultivemos los carismas ejerciéndolos con amor, oportunidad, discernimiento, sabiduría. Esto nos va a permitir alabar a Dios con toda nuestra vida. Bien. El Señor quiere obrar en nosotros para así edificarnos a nosotros mismos y edificar la iglesia que es su cuerpo. Tenemos que desarrollar los carismas que el Señor nos ha regalado, poniéndolos al servicio de nuestros hermanos. Mediante la manifestación en nosotros de los frutos del Espíritu Santo, daremos testimonio de llevar una auténtica vida cristiana. Los carismas de por sí solos, mejor dicho, no van a ser una demostración de nuestra santidad. Los frutos del Espíritu Santo son los que van a dar a notar qué tan cerca estamos de Jesús. La palabra nos va a llevar a esta oración. Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Sí, pues vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu a los que se lo pidan. Amén. Cuando nosotros invocamos la presencia de Dios, el Espíritu viene. Y esta es la frase que tenemos para memorizar. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condenan ninguna ley.